Muy buenos días, amados amigos. En estos momentos traigo un nuevo tema para compartirlo a ustedes, basado en uno de los párrafos más lindos del Evangelio según San Lucas, que es la historia, que en realidad es una parábola, pero también es historia porque tiene sus raíces de historia, sobre el hijo pródigo. Las parábolas fueron uno de los instrumentos que más usó el Señor Jesucristo como maestro de los maestros, porque siempre los grandes maestros usaron mucho las parábolas, uno para ocultar ciertas cosas y otro para que la gente se reventara pensando. Pero en el caso del Señor Jesucristo es porque el tiempo de relaciones con sus pueblos judíos, con sus aún familiares, se había ido poniendo tenso cada vez más. Entonces cada vez más eran las preguntas capciosas que le traían a él para, con el fin de hacerlo caer en alguna trampa, para hacerle quedar mal con el gobierno, que era el Imperio Romano, un gobierno enemigo de los mismos judíos, o con el mismo pueblo judío, que a su vez jugaba en los dos equipos. Entonces el Señor comenzó a hablarles en parábolas, y la razón por las parábolas era muy sencillo, ¿no? Porque los discípulos del Señor dice: ¿por qué les enseñas, por qué hablas en parábolas a esta gente? Dijo: porque como ellos no quieren ver, porque ellos no quieren oír, las parábolas tienen un objetivo para aquellos que quieren ver pero no vean, oír pero no oigan, y no se arrepientan porque de todas maneras no lo quieren hacer. Entonces él comenzó a contar esta parábola hermosa. Un padre tenía dos hijos, y el hijo menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y después de mucho tiempo, hay muchas cosas, muchos entretelones que no lo vamos a contar, el padre decidió romper la herencia que le correspondía para más adelante y hacer un cálculo y vender la parte de la herencia que le tocaba a su hijo menor. Y el hijo menor, cuando tomó la herencia y recogió otros dineros que tenía, dice que se fue lejos a vivir a una provincia apartada, lejos de su padre, lejos de su familia. Y allí vivió, pero como no llevaba otro objetivo sino que gastar el dinero, y no invertirlo sino gastarlo. Entonces dice que pasando un tiempo el dinero comenzó a faltarle. Y el hijo mayor, el hermano mayor de él, lo acusa de que gastó su dinero con los borrachos y las prostitutas. Y comenzó a faltarle, porque el dinero que no se invierte sino que se malgasta, algún día se terminan, así sean los millones que sean. Entonces comenzó a faltarle y se vio en la ruina, y se vio una gran necesidad de buscar amigos. No los consiguió un amigo un hombre amigo de los que había gastado con él en bebederas, en aguardiente y eso, pero se lo había tomado a él. Entonces lo invitó para su casa, pero no para que descansara allá, sino para que, si quería trabajar y ganar algún dinero, que apacentase los cerdos. Él tenía una cría de cerdos, y por la cultura de este muchacho, por la familia, por el contexto familiar, para él apacentar cerdos o cuidarlo era una humillación tremenda. Pero como no había dinero y no había recursos, entonces él tuvo que apelar con lo que había, y así que estuvo apacentando cerdos, cuidándolos. Y hubo un tiempo cuando, ya pasando la situación se puso tensa, difícil, comenzó él a mirarse a sí mismo y a mirar su entorno y a mirar sus amigos que ya no los tenía, las chicas que ya no lo seguían. Entonces, viéndose mal económicamente, hasta enfermo, dice que volviendo, me gusta lo que dice el evangelista Lucas, captando esta historia, y por supuesto son palabras del mismo Señor Jesucristo. Dice: y volviendo en sí dijo:
Cuando esta palabra me dice que volvió en sí, quiere decir que estaba fuera de sí. Se había vuelto loco, había perdido la razón. Pero en un momento como ese, él vuelve en sí. Y vuelve en sí y dice, y comienza a hablar para sí mismo y a hacerse un discurso para alguien desconocido, que quizás no lo iba a oír, pero comenzó a hacer un discurso. Dice, ¿cuántos jornaleros en mi casa tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces él dice, reflexionando un poco, dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Eso lo dijo a distancia, mucha distancia del hogar, de su casa. Pero un día después de haber arreglado este discurso, él dice el escritor, el doctor Lucas, dice, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en mi casa tienen abundancia de pan? Entonces dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dice, y levantándose, que para mí esta es la parte coyuntural de la historia que el Señor cuenta de este fracaso de este muchacho. Y levantándose, vino a su padre, y su padre lo estaba esperando. Un escritor muy bello, dice que el padre de familia, cuando su muchacho se le fue, él tenía 2 hijos nada más, y tenía finca, tenía todo para darle a ellos, se le fue, él todas las mañanas salía a mirar por la vereda por donde el muchacho se fue, y todos los días miraba y levantaba sus manos al Creador diciéndole, Señor, ten misericordia de mi hijo, devuélvemelo. Y así pasó un tiempo, ¿cuántos? No lo sabemos, pero un día, una mañana ya yendo más bien hacia la tarde, ve que viene una figura tambaleante, mal vestida, por la misma vereda donde él salía a mirar, a esperar a su hijo, y lo vio, y se dio cuenta, a pesar de la penumbras o la situación en que venía, dice, ese es mi hijo. Y cuando él lo vio que era su hijo, corrió, porque ya el muchacho ni alientos tenía para correr, corrió y viéndolo lo abrazó, dice la palabra de Dios en buen hebreo, echó su brazo sobre él y lo besó. Y le dijo, entonces el muchacho comenzó a darle un discurso, de decirle, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Esta parábola tiene muchas cosas que decir, pero algunas nada más para enseñar. Él hizo lo que se llama en hebreo keshua, o sea, es volverse. Dice que volviendo en sí, volvió otra vez a tomar el camino que un día había dejado, creyendo que iba por muy buen camino. Estos caminos que uno deja, cuando uno vuelve, cuando uno ha cometido un error con la familia, con lo que sea, y vuelve a calcular lo que has hecho, viene lo que se llama el proceso de arrepentimiento. Arrepentimiento no es solamente, la gente piensa que arrepentimiento es que me duele el corazón porque hice algo, me da vergüenza. No. El arrepentimiento es una decisión que se toma de cambiar de horizonte, de no dar la vuelta completa, sino dar media vuelta y comenzar a dirigirse hacia una dirección diferente a la que llevaba. El muchacho volvió, regresó, se encontró con su padre. Dice que su padre, lleno de gozo, antes de que él pudiera, como decía un amigo mío, medio que tenía ese idioma así, mientras él comienza a darle el discurso que había preparado para su padre, el padre le tapa la boca prácticamente y llamando a los obreros, a los siervos, le dice, vengan, traigan un vestido nuevo para mi hijo, traigan un vestido nuevo, traigan calzado para sus pies, traigan un anillo para sus manos. ¿Por qué? Porque mi hijo muerto era, se ha revivido y hoy ha llegado y comencemos a regocijarnos. Varias cosas son interesantes cuando una persona va en fracaso y el mismo eterno Dios, aunque no vemos eso, pero el Señor en su misericordia nos coloca eso, aunque lo veremos cuando ya nos encontremos con Él. Lo primero, mandó a cambiarle su ropa.
los vestidos estaban harapientos, hediondos, le cambió su ropa. Además, después que lo bañaron y lo arreglaron, le mandó a poner anillo en sus dedos. Y es interesante porque dice, le puso un anillo en sus manos. ¿Por qué? Porque ahorita la moda que tenemos, la gente se pone anillos en cualquier parte menos en las manos. Entonces le mandó a poner un anillo en sus manos. Y además le dice, andaba descalzo. Siempre la costumbre del esclavo para una muestra de su esclavitud era andar descalzo. Y le mandó a poner calzado porque andaba descalzo. Y le dijo a sus criados, tráigame el mejor becerro, llamen el grupo, porque tenían un grupo musical. Para mí es interesante porque su papá nunca perdió la esperanza de ver a su hijo regresar. Y entonces tuvo un grupo que me imagino que ensayaban todos los días esperando la venida de él. Mandó a traer el grupo musical, comenzaron a sonar las canciones, comenzaron las danzas, y el hijo llegó alegre, feliz, a ser recibido nuevamente como el hijo que se había perdido. Y la palabra de Dios, cuando dice aquí que se había perdido, él dice, mi hijo muerto era, ha revivido, resucitó, se había perdido en las marasmas del mundo, en los vicios, se había perdido, y ahora ha vuelto, lo hemos hallado. Comenzaron a regocijarse. Todas esas cosas tienes, amigos, si tú te has sentido por alguna vez fracasado o que tomaste malas decisiones, pues este es un camino lindo. Dios nos está esperando en su amor y en su misericordia para que volvamos ante su presencia, para volvernos a tratar no como esclavos, sino como sus hijos, para atendernos con ese corazón grande que tiene el amor de Dios. El Señor Jesucristo, el mismo Padre dijo en Juan 3:16, porque de tal, eso fue palabra del apóstol Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que se arrepienta, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna no es solamente una vida por allá en el más allá, es aquí mismo tú tienes la oportunidad de gozar una vida nueva cuando Cristo entra en nuestro corazón. Y Dios te bendiga, amigo mío, amiga mía que me estás oyendo. Espero que esta palabra, en Lucas 15, si tienes la Biblia, y si no, búscate una Biblia, está esa historia maravillosa que se llama una de las grandes parábolas del Hijo Pródigo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Quiero tener una oración por ti para que abras tu corazón. Si estás volviendo pero tenías miedo, abre tu corazón al Señor Jesucristo y dile, Señor Jesucristo, entra en mi corazón, porque ese es parte del arrepentimiento, que Él tome posesión de tu vida y tu vida va a comenzar a cambiar. Padre Santo, en estos momentos, en el nombre de tu Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo, quiero pedirle por estos oyentes, amigos míos, que han recibido esta palabra, para que hoy cambien de rumbo y comiencen hacia una ruta diferente, que es el encuentro contigo. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Que el Señor te continúe bendiciendo.